Mañana México está en elecciones, unas elecciones que son consideradas las más grandes que haya habido en ese país por la cantidad de cargos que se van a elegir, pero también la más violenta. Ya van 129 muertos entre precandidatos, candidatos, funcionarios, familiares y hasta periodistas. Según algunos expertos, esto se debe a múltiples razones. Y vamos a analizar el fenómeno porque ciertamente preocupa. El narco y la corrupción forman parte integral del sistema político. En estas elecciones se están cobrando venganzas. Hay políticos que han caído también por no pagar las cuentas de la corrupción. Con sus 132 millones de habitantes, México es el país más poblado de habla hispana y el segundo más populoso de América Latina. Según la organización Movimiento Mundial de los Derechos Humanos, en la última década registra más de 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones, además de miles de casos de torturas, atentados, detenciones irregulares, secuestros y otros crímenes violentos. Este domingo 1 de julio, ese país elegirá a más de 17.600 funcionarios a nivel nacional, regional y municipal, entre ellos el presidente de la República, para el periodo 2018-2024. 128 senadores, 500 diputados al Congreso, más de 1.500 alcaldes, entre otros cargos. Este será el proceso electoral más grande de la historia mexicana, pero también ha sido uno de los más polarizados y el más sangriento de todos. Al menos 129 personas ligadas a la presente campaña electoral han sido asesinadas desde que se inició la contienda en septiembre del año pasado. 48 eran candidatos y precandidatos a ocupar algunas posiciones políticas. Además, se han registrado más de 550 agresiones relacionadas a la campaña. Entre las víctimas se encuentran también exfuncionarios políticos que se cree pudieron tener vínculos en el pasado con el crimen organizado que ahora les cobran cuentas pendientes. Lo mismo se estima que podría suceder con otros que, por el contrario, perjudicaron a bandas criminales con decisiones que pudieron adoptar desde el poder. Muchos políticos son auspiciados por el narco, patrocinados por el narco. Eso no es de ahora, desde hace mucho tiempo. La corrupción también permea todo el sistema de partidos, ¿correcto? Entonces, las confrontaciones que se están dando en México a propósito de las elecciones tienen que ver esencialmente con eso. No son muertes políticas. Han salido muchos, sobre todo policías, funcionarios públicos inmiscuidos en estas redes de corrupción. Tan es así que, por ejemplo, en esta localidad, en el Estado de México, ha habido funcionarios que son asesinados a plena luz del día y junto con un grupo de colaboradores de más de 100, ha habido el asesinato de policías ministeriales, igualmente a plena luz del día, y a la gente ahora sí que los malos no les da miedo. Tradicionalmente, los carteles de la droga han estado operando abiertamente en la región norte de México por la importancia que tiene la frontera de los Estados Unidos, hacia donde se estima que ingresaron en 2017 unas 8.000 toneladas de cocaína que transitaron por territorio mexicano. La frontera es un territorio del narco, donde hay grupos que operan en Tamaulipas, otros operan en Chihuahua, otros operan en Baja California y Sonora. Son grupos, pandillas, cárteles o carteles, correcto, que operan en la frontera. La confrontación, la lucha por ese mercado, correcto, genera unos choques muy fuertes. A eso hay que sumarle el estado de Sinaloa. La Ciudad de México está empezando también a vivir ya ciertos episodios de violencia
asociada a la presencia de crimen organizado, ¿no? La semana pasada, simplemente en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, la avenida Insurgentes, aparecieron 5 o 7 restos de personas desmembrados. El clima de violencia en México ha estado presente en todos los procesos electorales que ha vivido ese país, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el año 2006. El asesinato hace 10 días del candidato a alcalde del municipio de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez, llevó a las autoridades a detener a todos los miembros del cuerpo policial de esa jurisdicción, pues todos son sospechosos de colaborar con los autores de este crimen, cuya motivación política es clara. Tan solo 12 horas antes fue asesinado a tiros el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, también en Michoacán, Omar Gómez Lucatero. A inicios del mes fueron asesinados en un solo fin de semana la regidora de Zaragoza, en Oaxaca, Pamela Terán, junto a su chofer, Adelfo Guerra Jiménez, y la comunicadora María del Sol Cruz. Además, comandos armados mataron a tiros a la candidata a diputada en Puebla, Juana Irais Maldonado, y la regidora Erika Casares en la localidad de Cacuatlán, mientras regresaba de un acto de campaña. Como si este clima de violencia generalizada fuese un problema menor, la polarización política es cada vez mayor. Andrés Manuel López Obrador, conocido en México como AMLO, compite por tercera vez por la presidencia de su país y en esta ocasión es más favorito que nunca. Como ha pasado en otros políticos que no provienen de los partidos tradicionales en la región, su figura ha desatado temores y pasiones. Andrés Manuel López Obrador ha podido desarrollar su campaña y ser exitoso por su discurso contra la corrupción, que es la gran lacra de México, correcto, del sistema político mexicano, pero ha ido más lejos. No solamente señala la corrupción oficial del funcionariado público, también la corrupción empresarial que la propicia y de lo cual se beneficia también ese gran segmento de la corrupción. Una no sería posible sin la otra en México. Y López Obrador ha señalado sobre ese fenómeno, porque ahí también está la otra causa de toda esta marea sangrienta que estamos viendo. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox denigró a través de Twitter a los seguidores de AMLO, calificándolo como una perrada, mientras que el empresariado mexicano se suma a la guerra sucia entre los aspirantes presidenciales. Esta guerra sucia que ha habido en las campañas electorales, esta guerra sucia ha hecho que tanto los seguidores de los diferentes partidos tengan una lucha encarnizada, sobre todo en redes sociales, y lo más pesado es que también muchas veces cuando no se dimensiona, esto llega también a repercutir en el ámbito familiar. Y esto está bastante invisibilizado, ¿no? De pronto pareciera que el tema tiene más presencia en medios internacionales, ¿no? Pero si uno revisa la prensa nacional acá en México, el tema está minimizado e incluso algunas autoridades llegan a hablar de que estamos en presencia de una campaña que se ha llevado en paz o con calma, ¿no? Hace unas 3 semanas, un mes, el presidente del Instituto Nacional Electoral acá de México, Lorenzo Córdoba, hacía declaraciones su valoración es que en términos generales se trataba de una elección bastante pacífica. En este violento escenario, los grupos más vulnerables siguen siendo los candidatos y activistas políticos, los defensores de los derechos humanos que no tienen funcionarios policiales ni judiciales con quien confiar para presentar sus denuncias y los periodistas cuyo trabajo los coloca inevitablemente en la línea de fuego. Esperemos que aquí en República Dominicana no se llegue a estos niveles de violencia política ni de conveniencia entre el narcotráfico y la corrupción política, pues parece que tanto allá en México como aquí, a la clase política no le importa los muertos que deja la política.